asesinaron a Fernando Villavicencio, fue inevitable no comparar su muerte con la del político y candidato presidencial colombiano Luis Carlos Galán en agosto del 89. Galán era un abogado y también periodista. Además fue senador y era implacable contra los corruptos. Su bandera de lucha para llegar a la presidencia fue combatir al crimen organizado y al narcotráfico. Tras su muerte como candidato, quien lo reemplazó fue César Gaviria, que gana esa elección. Pero la muerte de Galán en Colombia había demostrado algo: la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en las estructuras del Estado. De ahí la importancia de revisar su historia. Lenin, nuestro siguiente invitado, la conoce muy bien. Así es, Alejandra, porque Iván Marulanda Gómez es un político de larga data en la República de Colombia. Su trayectoria lo registra como alcalde de Pereira, concejal de Medellín, senador de la República y asambleísta constituyente. Junto a Luis Carlos Galán fundaron el partido Nuevo Liberalismo. A Galán lo mataron el 18 de agosto de 1989. Mañana se cumplen 34 años de ese crimen y lo asesinaron las mafias del narcotráfico. Pero no solo ellos. Y cualquier parecido con nuestra realidad no es pura coincidencia. Le damos los buenos días a Iván Marulanda Gómez. Bienvenido a Contacto Directo. Señora Tierra, un honor estar en su programa y dialogar con el pueblo ecuatoriano. Permítame primero mis condolencias al pueblo ecuatoriano, a la familia del señor Villavicencio, al partido Construye, a sus compañeros de lucha, a su familia, y estoy a sus órdenes. Usted lo conoció bien, usted era amigo personal de Luis Carlos Galán. ¿Por qué lo mataron? El crimen organizado, cuando adquiere cierta dimensión y cierto poder, da el paso hacia la cooptación del Estado, y lo hace a través de políticos y de fuerzas políticas que se prestan, venden sus servicios políticos a la penetración de esas mafias en las estructuras del poder. Nosotros, con Luis Carlos Galán, con Rodrigo Lara Bonilla, con Enrique Parejo, con un grupo muy importante de colombianas y colombianos, cuando detectamos este fenómeno en el año de 1982, hace 40 años, nos pusimos de frente contra esta situación, conscientes de que en el momento en que las mafias tomen la dirección de una sociedad, esa sociedad entra en una decadencia irreversible. Esa sociedad termina cambiando sus parámetros civilizados por la cooptación del crimen y por la cooptación del mal y de la inmoralidad. Iván. Y nos pusimos de frente, y en contra nuestra se vino el poder armado y el poder político de la mafia, y nos destruyeron. Primero asesinaron a Rodrigo Lara, que era ministro de Justicia en el año 84. En el año 87 fueron hasta Budapest a buscar a Enrique Parejo, que era embajador en Budapest, donde estaba el gobierno, lo había enviado para protegerle la vida. Allá fueron y le descargaron un arma, le dieron varios disparos en la cara. Está vivo de milagro Enrique Parejo, había sido ministro de Justicia también, compañero nuestro. Nos asesinaron compañeros en distintos lugares del país, en los departamentos del Meta, en el Magdalena Medio, en el Bajo Cauca, en Santander. Y finalmente, pues, asesinaron a nuestro máximo líder, a Luis Carlos Galán. Iván, ¿y cómo cambia Colombia luego del asesinato de Luis Carlos Galán, a quien primero se lo conoce por el periodismo, luego ingresa a la política? A Galán le dispararon 5 veces, 3 tiros fueron fatales. ¿Qué significó para Colombia? ¿Cómo cambia su país luego de la desaparición de Luis Carlos? Lenny, el cambio fue total, porque
esa muerte significó, después de que ya nos habían exterminado el movimiento a los compañeros más importantes, nos habían sacado de camino, otros habíamos sido víctimas de atentados que por fortuna no tuvieron éxito. Sin embargo, estaba el movimiento destruido y era la única resistencia que tenía la mafia del narcotráfico y la política penetrada por la mafia. Era la única resistencia éramos nosotros. Derrumbada esa barrera de resistencia, se tomaron el poder. Rápidamente el país tuvo presidentes elegidos con dineros del narcotráfico y el narcotráfico penetrado en todas las intersticios y en todas las células del poder político, en las alcaldías, en las gobernaciones, en los consejos municipales, en las asambleas, en el Congreso, en la presidencia de la República. Se tomaron el poder y es un país en este momento cooptado por la criminalidad organizada. Es un dolor muy profundo. Es algo que no deben permitir que ocurra en su país. Iván, en su momento se dijo que la muerte de Galán estaba cantada. Ya había sufrido algunos atentados, había evitado otros, había ocurrido, pues, asimismo, asesinatos de compañeros de la organización. Y en estos tiempos, quienes no conocen la historia de cerca, se preguntan ¿por qué no se tomaron más precauciones si su nivel de riesgo era tan alto? ¿Por qué no se lo pudo proteger de mejor manera? Y yo quisiera que usted recuerde, Iván, ¿hubo complicidad por parte de quienes debían protegerlo? ¿Estuvieron involucrados, a más del cartel de Medellín y de la policía, también los políticos? No, pero claro, los políticos fueron muy importantes como un brazo de poder de las mafias. Ellos siempre encuentran en la clase política corruptos que se prestan a ese juego y que hacen parte ya de todo ese contexto mafioso. Pues con solo decirle que la Corte Suprema de Justicia tiene en la cárcel condenado con una condena de 40 años al general de la República de la Policía Colombiana que estaba encargado de la seguridad del Estado en aquella época. Y está condenado precisamente por su complicidad en el asesinato de Luis Carlos Galán. Y un senador de la República que fue candidato presidencial, que fue una persona muy notoria en la vida pública colombiana, que fue ministro de Justicia, que tuvo cargos muy importantes, está también condenado en la cárcel por la Corte Suprema de Justicia, precisamente porque se le demostró por parte de la Honorable Corte su participación y su complicidad en el asesinato de Luis Carlos Galán. Estamos hablando de Alberto Eso Santofimio. simplemente le muestra a usted la dimensión de la cobertura de poder de estas organizaciones mafiosas. Ahora, Iván, el triunfo de César Gaviria, quien reemplazó a Galán en la candidatura presidencial, ¿fue una respuesta del país contra el crimen organizado o fue más bien un voto que debía ser entendido como un pésame? Así fue, sí. Fue un producto de una reacción emocional de un país conmovido porque su líder, es que Luis Carlos Galán, nadie dudaba que iba a ser presidente de la República en pocas semanas, cuando lo asesinaron. Y su asesinato significó un dolor muy profundo para el pueblo colombiano, que ya había entendido el valor y el significado de esa lucha contra la corrupción y contra las mafias políticas y las mafias del narcotráfico insertadas en la política. Y la reacción emocional fue enorme. El señor Gaviria en pleno cementerio fue mencionado por el hijo de Luis Carlos Galán, que era un niño, como la persona que podía reemplazarlo, y eso generó un hecho político emocional irreversible y lo llevó a la presidencia de la República. Iván, ¿qué debe hacer una sociedad para limpiar a una clase política en la que se han infiltrado las mafias? La única fuerza que puede detener el poder del narcotráfico y su inserción
del brazo de políticos en el poder del Estado. La única fuerza que lo puede tener es la fuerza moral del pueblo, la única. El pueblo, en defensa de su historia, en defensa de su nación, en defensa de su dignidad, en defensa de su futuro y de su porvenir, para librar a sus hijos que no vayan a quedar en manos de la corrupción y en manos del crimen organizado. El pueblo, en su reacción, cerrado, es el que puede defender a la nación de esta amenaza. Es la única defensa que el pueblo tiene, que el país tiene. Quiero agradecerle a Iván Marulanda Gómez, ex senador de Colombia, quien nos ha acompañado esta mañana en Contacto Directo. Es un honor, señor Ardito, es un honor.